Hola, bienvenidos a Mundo Aterrador. En este videoprograma tocaremos un tema muy interesante que ha dado rápidamente la vuelta al mundo. En esta ocasión hablaremos de alienígenas infiltrados entre nosotros. Como sabéis, el fenómeno OVNI es más que evidente en todas partes del mundo, y ya son pocas las personas que niegan la existencia de vida inteligente en otros mundos. A día de hoy, hay evidencia tanto en fotografías como en videos que están demostrando que estamos siendo visitados por otras inteligencias. Por lo que en este video hablaremos sobre una raza extraterrestre llamada los Humitas. ¿Quiénes son? ¿Qué desean y por qué están aquí? Acompáñame en este interesante video para conocer más acerca de esta misteriosa raza extraterrestre. Todo comenzó por la década de los 50, cuando hicieron su primera aparición los Humitas, unos seres con una morfología muy similar a los humanos. Estos seres se le manifestaron a un pequeño grupo de investigadores españoles, dejándole una serie de mensajes mecanografiados para futuras tecnologías. El parapsicólogo Fernando Sesma fue uno de los primeros contactados por los Humitas. Este personaje recibió varias cartas procedentes de un planeta llamado Humo, que se encuentra ubicado en la constelación de Virgo a 14 años luz de la Tierra. El mensaje que contenían dichas cartas hacían referencia a las tecnologías que poseían estos alienígenas en su planeta. Además, nos exponían un alto conocimiento sobre física, ciencia aeroespacial, metafísica, entre otros temas muy avanzados aún para nuestros tiempos. Tras hacerse público esta información, este parapsicólogo trató de convencer al público de que estas cartas eran de orígenes extraterrestres. Pero a pesar de generar tanta controversia y gran polémica entre cientos de ufólogos importantes de aquellos años, hubo quienes desacreditaron e hicieron hasta lo imposible para hacer creer al mundo que estas cartas eran falsas. Al pasar de los años, lo que una vez fue noticia mundial, esta se convirtió tan solo en un mito y fue olvidada con el tiempo. Sin embargo, este fenómeno de contacto extraterrestre continuó perdurando y cada vez estos seres se fueron contactando con más humanos. E incluso se podría decir que continúan infiltrados entre los humanos a tal grado de pasar desapercibidos sin que nosotros nos demos cuenta de su presencia. Muchos investigadores creen que gracias a las cartas recibidas por los Humitas, estas están ayudando a la especie humana a desarrollar nuevas tecnologías. Los Humitas entregan estas cartas a ciertos elegidos y años después esas tecnologías empiezan a hacerse toda una realidad. Estos seres durante su estancia en la Tierra recopilan muchísima información de nuestro planeta, pero sobre todo del ADN del ser humano. Algunos expertos han teorizado que para lograr sus investigaciones, algunos seres humanos tienen que ser abducidos por estos seres, y uno de los primeros casos más conocidos en el mundo sería el tan misterioso caso de la pareja Hill, un caso real que sorprendió a cientos de expertos ocurrido en septiembre de 1961. Al día de hoy la probabilidad de que estos seres estén infiltrados entre nosotros es de un 85%, quizás sea mayor como lo afirman diferentes investigadores. Además, el número de infiltrados va en aumento año con año y cada vez estos seres tienen más contacto con los humanos, advirtiéndonos de diferentes razas extraterrestres amorales que nos visitan y que en efecto existen diferentes razas como los grises y los reptilianos, que lo único que desean es el control total sobre nuestra especie. Estos seres pretenden organizar el futuro de la Tierra de una manera moralmente repulsiva, mediante un tratado con la élite mundial con la que aprovecharán la ambición y la inequidad de nuestros líderes políticos y religiosos. Según los Humitas, las diferentes razas de extraterrestres que han visitado la Tierra, varias de ellas se conocen entre sí. Hay algunas especies que estudian los diferentes campos de exploración, sin embargo hay alienígenas fríos carentes de sentimiento que están experimentando con nuestra especie. Para muchos teóricos de la conspiración, los experimentos que se llevan a cabo, estos son realizados en la Luna y en bases ubicadas en diferentes sitios del planeta. Sus objetivos y propósitos de los grises y de los reptilianos son de proporciones apocalípticas, ya que pretenden la eliminación de cientos de millones de seres humanos, por lo que el peligro que representan estos seres para nuestra especie es sin duda de preocupación mundial. Por otro lado, y de acuerdo a recientes informes entregados por los Humitas, en ellos se nos habla de un plan maléfico entre ciertas razas alienígenas y la élite mundial, la cual pondrá en riesgo la economía mundial provocando el apocalipsis en todo el mundo. Para muchos de nosotros esto sonará cosa de ciencia ficción, pero hoy en día hay investigadores muy importantes en el mundo, como José Luis Camacho, que nos están informando de tal suceso, lo que significa
que la humanidad debería de prepararse para los cambios venideros que se vendrán en el futuro, una posible advertencia de que algo muy extraño estará por suceder en la Tierra. Ante mi escéptica opinión sobre esta noticia, esta podría ser cierta. Hoy es más que evidente que somos visitados por varias razas alienígenas, de las cuales no sabemos nada de ellos. Además, hay que tener en cuenta que de resultar ser cierta dicha información, verdaderamente podría significar un verdadero peligro para nuestra especie. Quizás sería una de las razones por la que tajantemente se nos niega la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, solo el tiempo nos dará las respuestas, por lo que en futuros videos continuaremos hablando más acerca de este tema. Y dime tú, ¿qué opinas sobre la existencia de los sumitas? Cual sea tu opinión, házmela saber en la caja de comentarios. Nos vemos hasta el próximo video.